Buenas tardes a todos. Hola amigos, hoy estamos nuevamente con estas entrevistas que inspiran, ¿no? Sí, hoy nos acompaña un gran inspirador que es Gerardo Mastramico, que es actualmente un acompañante facilitador en psicobiología. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio que es un placer estar con ustedes charlando y con todo el público. Genial, gracias Gerardo. Entonces vamos, y la gran pregunta es, ¿quién era Gerardo antes de ser este acompañante? Bien, bueno, yo antes de empezar a dedicarme a esta metodología, estudié en la Facultad de Río Cuarto, me recibí de ingeniero en telecomunicaciones en el año 2011 y trabajé como ingeniero hasta el año 2017 en varias empresas referidas al rubro de la telefonía celular. Y bueno, en 2017 sí fue que ya ahí empecé a redireccionar mi vida hacia lo que realmente disfruto mucho. 6 años, Gerardo, 6 años más la carrera, ¿no? 6 años más la carrera, sí. Contanos cómo surge este cambio en vos. Si surge de manera abrupta, si es paulatino. ¿Cuál es tu historia respecto al cambio? Bueno, en cuanto a eso, contar que la carrera mía, yo me tomé mi tiempo. Empecé en el año 2001 la carrera y la terminé en 2011. Mi manera de terminar la carrera fue por querer cerrar un ciclo, de decir no voy a dejar esto abierto, más que el logro de wow, me recibí de ingeniero. Son dos disfrutes distintos. Uno, me saqué algo de encima, y otra, ¿Qué sucedió? A mí en el año 2009 tuve un episodio en el cual empecé a tener ciertos síntomas, los cuales progresivamente fueron, aumentando. Terminé internado en una clínica acá en Río Tercero y estuve después 5 días aproximadamente inconsciente, y de cuando me desperté estaba en Córdoba. Eso fue para mí un antes y un después. Me desperté con toda la funcionalidad, no es que me quedaron secuelas motrices ni mentales, ni alguna patología mental, ¿sí? Me recuperé paulatinamente después de la convalescencia, llegué a estar nuevamente en estado saludable. Pero algo en mí ya había empezado a percibir la realidad ya de otro modo. Ya empecé a replantearme mucho, porque cuando uno está en este proceso, es una oportunidad que si uno sabe capitalizar, y considero que consciente o inconscientemente capitalicé, y empecé a replantearme muchas cuestiones de mi vida, y empecé a acceder a otro tipo de formación, a otro tipo de metodologías que, por supuesto, venía de una ingeniería, una carrera muy dura, muy mental, en la que todo es hemisferio izquierdo. Y por ejemplo, mi mamá y mi hermano más grande, yo soy el número de mis hermanos, soy el segundo, que en realidad soy el tercero, pero de los 3 que estamos, el segundo, estoy al medio. Me les reía porque me decían de Reiki. Y yo le decía, ¿pero qué me querés decir a mí con ponerme las manos? ¿Me va a hacer? O sea, era muy sarcástico y hasta los desafiaba. Y después de esto, empecé a estar abierto a muchas cuestiones, a estas terapias, a estas técnicas de Reiki y demás. Y resultó algo revelador para mí, porque empecé a experimentar, ya no pensar, sino que a experimentar a nivel energético otras cuestiones que antes no las había experimentado. Y es algo tan, como toda experiencia, es difícil poner en palabras, que fue a mí, eso es lo que me abrió un panorama, una visión de la vida distinta, muy distinta a la que venía trayendo, y creo que ahí empezó la chispa de vamos a decirlo así, un amor por una visión que
me empezó a fascinar y dije yo, wow, qué maravilloso, porque empezaron a tener coherencia y lógicas muchas cosas en mi vida, que lógica racional y lógica irracional, que dije yo, wow, esto me encanta. Y bueno, me empecé a interesar en leer más de metafísica, leer más de Reiki, hacer más niveles de Reiki, y después así paulatinamente fui encontrando, bueno, la descodificación, ¿sí? Empezando viendo videitos, como grandes terapeutas, como Enrique Corbera, y así Cristian Flecha, hasta que llegué a conocer a, bueno, Daniel Gambarte, un gran maestro, con el que, bueno, yo me tomé la formación después en el año 2017-2018. Fue ahí los 2 años que empecé a estudiar con él, y obviamente todo ese recorrido que es muy expansivo a nivel conciencia, fue lo que hizo que finalmente decidiera un 1 de mayo del año 2017, muy simbólico con el día, entregar un telegrama a la empresa en la que estaba trabajando, que era el punto final que yo le puse a la profesión de ingeniero. En este proceso, porque vos tenés un punto bien de inflexión, ¿no? Ese síntoma donde en ese punto preciso empieza este cambio y esta apertura, esa chispa que se enciende, que me encanta la imagen, pensando en esto de una ciencia dura, o como se quiera llamar, una ingeniería, y aparece la chispa del Reiki y todas las otras posibilidades y puertas que habilitan 2 cerebros. ¿Cómo se fue amalgamando? ¿Tuviste algunos más puntos de dificultad, de quiebre después de ese, o ya una vez que pasaste por un punto tan profundo como ese, el resto fue solo, o fue un ensamblando hasta dejar en ese 1 de mayo? Sí, tal cual, como decías, esta segunda cosa que estás diciendo, empecé con algo muy clave que fue lo de la enfermedad, y sí, ahí cuando empecé con Reiki, por ejemplo, yo noté mucho un cambio mío, y también a nivel afectivo, hubo un cambio también muy en los vínculos, en el campo relacional, podríamos decir. Y fue notorio, porque, a ver, antes yo era muy de tener muchos conocidos y amigos, era alguien que invitaba a los cumpleaños 100, 200 personas, alquilaba salón, y después como que se me redujo a tal punto que eran poquitos los que me quedaban, 10, 15, los amigos. Entonces fue como, por ese lado lo empecé a notar más. Y después, sí, a medida que, imagínate que trabajar en empresa, en una profesión que es bastante dura, tener personas con quien compartir esta mirada distinta, es muy difícil que te puedan llegar a entender y comprender. Entonces, por ese lado también sentí que bastante me fui como quedando con un grupo cada vez más reducido. Pero aún así creo que he hecho de muy buenos amigos dentro de este mundo, y que también, a pesar de estar en ingeniería, también tienen les gusta muy mucho y les atrae este mundo. Así que creo que eso fue con las personas con las que más me empecé a dar y tener buen vínculo. Y después, bueno, cuando empecé la parte de la formación, que es el recorrido como descodificador con Daniel Gambarte, sí, ahí fue mucho más expansivo el cambio y bueno, también movilizador, porque es como que uno empieza a darse cuenta de muchas cosas, empieza a cambiar los puntos de vista, y es difícil porque uno quiere por ahí o tiene la tendencia a que el otro vea lo que uno ve, piense lo que uno piensa, con otra lógica, otra mirada, y ves que del otro lado no, y muchas veces en todo este proceso de querer como salir a decirle al mundo todo esto, lo que uno ve, y se choca muchas veces con que del otro lado no hay un receptor abierto a recibir. Y bueno, también fue un proceso de ir afianzándome en decir, templándome, podría decir la palabra, de dejar de depender tanto de que el otro me entienda, porque he renegado mucho, y lo reconozco, de estar en contra del sistema, de que cómo puede ser que no se den cuenta, y esto y el otro, y
y no me hacía bien. Honestamente me empecé a dar cuenta que me desgastaba muchísimo. Gerardo, sí. me quedo con una duda y me gustaría que me ilumines porque ya venimos a algunas entrevistas y en algunos casos la persona como que tiene una intuición de que el camino, el que va siguiendo pensando en tu carrera, no era el correcto o había algún ruido interno. En tu caso, ¿hubo algún momento un ruido interno respecto a tu carrera, a tu profesión, a lo que vos estabas, donde vos estabas dando y después se produce el Sí. cambio? Sí. Ajá. Sí. A mí, mira, si yo tengo que decir el punto de inflexión en mi vida fue esto que me sucedió en el año 2009, porque hasta antes de eso que me sucedió a mí, era como que no era mi pasión la ingeniería, pero tampoco era ¿qué hago? Si no hago esto, ¿qué otra alternativa tengo? Entonces no conectar con esa otra cosa, no saber qué, a nivel mental sí, había otras opciones, pero no me sentía como... no me enamoraba nada de la oferta que había, para decirlo de esa manera. Y después de lo que me pasó, sí, ahí yo después que me pasó esto en 2009, 2010, me recibo en el 2011, empiezo a trabajar y al tercer mes de la primera empresa, estaba trabajando como ingeniero, yo estaba al frente de la computadora, me acuerdo y digo, yo no me imagino trabajando hasta que me jubile de esto, o sea, ya me había empezado a cansar, ya digo, no, hay algo que me desesperaba y digo, no, esto no es lo mío, esto no lo quiero. ¿Cuándo se acaba? ¿Cuándo me jubilo? ¡Wow! ¡Qué genial! Sí, yo decía, no, ¿cuándo? No. Y ahí dije, no, esto no es lo mío. Y Qué empecé a ir por el impresionante, lado que me ¿no? gustaba. Hacer todo el proceso, terminarlo y sentarte, empezar a definir tu profesión o tu camino ya como profesional y ahí sentir que acá hay algo que falta, ¿no? Podemos llamarle propósito, conectar con el propósito, poder unir todo esto que vengo aprendiendo en la vida y poderlo dar de otra manera, ¿no? A quien quiera recibir. Sí. Tal cual. Eso también es un realmente, aprendizaje, ¿no? Totalmente. ¿Sabés que aprendí esto? A los que no quieren recibir porque tienen sus motivos y son respetables, pero prefiero cambiar de otro tema, hablar de temas más de los que les guste hablar, y a quien sí le interese, puedo llegar a estar horas hablando y a mí me encanta y compartiendo. Y yo feliz de la vida. Pero aprendí a dar lo que tengo para dar en un terreno que sabes que va a dar fruto, es nutricio para esa persona. Claro. Gerardo, llegamos al momento de tu cambio, ¿sí? Cuando estás ahí, cuando presentás quizás el 1 de mayo la renuncia, ¿qué herramientas tomaste o a qué recurriste para el cambio? ¿Hubo algo en particular? ¿Hubo algún mentor, alguna guía? ¿Algo en ese proceso que te ordenó? Vos decís, alguien con quien yo haya podido hablar y comentar esta decisión que ya venía. Si hubo un plan o quizás algunas herramientas, nos contaste que estuviste estudiando, sí. Pero si también había otras herramientas y cuáles, y si había un plan o simplemente fue dándose y ya estaba el camino allanado para el proceso. Sí, había un plan. O sea, yo cuando empecé a estudiar descodificación biológica, yo ya me había dado cuenta que esto me gusta mucho. Lo que sí, bueno, claro, empiezan todos los miedos, porque digo, bueno, yo ya empiezo a estudiar esto, me gusta muchísimo, yo salía del trabajo y me pasaba horas y feliz, fines de semana encerrado viendo videos, estudiando y feliz. Entonces digo, qué lindo, porque si me gusta tanto, lo puedo capitalizar, hacer lo que a mí me gusta, y me empezó a llamar mucho la atención esto y ver la posibilidad de hacerlo. A la vez también sucedió que el trabajo cada vez se me volvió más insoportable, en el sentido de que era un desgaste muy grande porque, a ver, el trabajo en sí tenía un desgaste, lógico, pero a la vez el ambiente laboral, el grupo en el que estaba, era algo que me desgastaba mucho más todo eso que el trabajo en sí. Entonces llegaba a mi casa muchas veces y me la pasaba durmiendo. Y había semanas que al último, ya antes de renunciar, me daba cuenta que era salir del trabajo a dormir, levantarme y comer y seguir al otro día a trabajar. Entonces dije, no, esto no es para mí, esto no lo elijo. Y entonces yo ahí empecé a evaluar y decir, bueno, ¿qué es lo que
¿en qué situación estoy yo? ¿Me cambio dentro de la empresa a otra área que tenía la posibilidad? Digo, ¿voy a seguir en el mismo territorio, en un terreno? No. En otra empresa, volver a empezar de nuevo, sintonizar, no. Y dije, ¿me gusta realmente? ¿Quiero seguir en la ingeniería? Y dije, no, no quiero esto. Y digo, me gusta mucho el otro. Entonces dije yo, qué oportunidad maravillosa cuando se dan estas cosas, que obviamente empiezan a aparecer la incertidumbre, los miedos y muchas y demás, pero en el fondo, muy en el fondo, yo tenía una tranquilidad, porque era como que decía yo, pase lo que pase, que va a ser tormentoso a través de una vez que se atraviesa la niebla, en el fondo era como que estabas con la certeza de que esto era lo que a mí sí me gusta. Entonces, tomé esta decisión y bueno, evaluando mi situación, que también, bueno, estoy sin hijos, soltero, no tenía compromisos, dije, de todos modos, si corro un riesgo, lo corro yo solo, y si no funciona, ponele, me vuelvo. O sea, tampoco tenía tanto que decir, bueno, voy a perder, qué tremendo, tengo una familia que anda a saber qué va a hacer. No, entonces dije yo, sí, me voy a dedicar a esto, y bueno, empecé a reverlo, también lo consulté con amigos, colegas de este mundo, y bueno, obviamente que ellos con preguntas me dijeron, bueno, ¿lo haces por una cuestión de escape de donde estás o porque realmente querés hacer lo que querés hacer? Y le digo, las dos cosas. Pero le digo, en realidad las dos cosas, le digo, pero a mí esto me encanta. O sea que yo puedo pasar días y días y días con esto que yo estoy feliz. Bueno, si es realmente esto que te gusta tanto, bueno, y consideras que lo vas a hacer, hacelo. Entonces, bueno, lo hice. Y es algo de lo que estoy feliz de haberlo hecho. Gerardo, Me acuerdo de algo, que cuando... Sí. Contanos. No, me acuerdo de algo, y cuando remandé el telegrama, esa semana era una cosa que yo pasaba, una felicidad, una alegría tenía, y era como que me bajaban ideas, pero así de hacer muchísimas cosas, era como que, taca, 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 yo decía, tendré que escribir todo esto, porque era como un pico de motivación, una alegría, me acostaba contento, me despertaba contento, dormía pocas horitas, feliz, y dije yo, uy, este estado es algo que hacía mucho tiempo que no sentía, y bueno, me encanta. Qué maravilloso. Te iba a preguntar, nos pasó a nosotros, por la experiencia propia, y generalmente viene saliendo esto, que cambia el contexto, ¿no? Vas cambiando, vos decías recién, los compañeros de trabajo, esta incoherencia, este sentirme en un desgaste, porque hay no sé, llamarlo niveles distintos de encaje de energía, de frecuencia, que no vamos. Además de estos amigos que fueron quedando, ¿hubo otro cambio muy grande en tu vida a partir de este movimiento que hiciste? ¿Se transformaron las relaciones? ¿Qué pasó en tu familia? Si bien no tenés hijos, no estás casado, pero ¿qué pasó en tu entorno? Bueno, en mi entorno, yo creo que primero, que cuando yo decidí esto, vine y les dije a mis padres, les dije, papá, mamá, bueno, vamos a sentarnos a hablar, dejo de ingeniería porque no es lo que disfruto, realmente lo estoy padeciendo, no me gusta, y me voy a dedicar a esto. Bueno, la reacción de mi papá fue, está muy bien, algo que yo no esperaba, está muy bien, en la vida hay que hacer lo que no le gusta, y si no te gusta, te va, y si no te va bien, te volvé, punto. Claro, mi mamá me miraba y miraba a mi papá, viste, como los directores eso de los referidos de tenis que miran por lo de por otro, así. Y entonces yo dije, en ningún momento fue realmente un peso, si bien mis papás, y lo digo, ellos fueron los que me bancaron la carrera. O sea, yo quise trabajar al último y me dijeron, no, vos estudiá porque yo sé lo que pasa si trabajás, me decía mi papá. Se endulzan con la plata, después no quieren seguir, queda la carrera, entonces, bueno. Y lo hice así. Pero después de todo, creo que si bien él me financió toda esta carrera, creo que tuvo la grandeza, y eso yo me saco el sombrero, en el decir, priorizo la felicidad, lo que a mi hijo le hace feliz, antes de que encasillarlo y que, no, yo te banqué la carrera y tenés que vivir de lo que estudiaste. No fue eso la reacción de él. Y eso para mí es un gesto muy grande y que yo veo que muchas veces muchos padres
se preocupa más por el éxito del hijo profesionalmente que cómo le está pasando el hijo. Y creo que esto que hizo mi papá en ese momento para mí fue maravilloso. Obviamente que a nivel de compañeros de trabajo, en modo muy sutil, me decían, y hay que ser muy valiente para hacer lo que vas a hacer, para no decir, vos estás re loco. Igual que mis amigos y parte de mi familia, que no me lo dijeron así, pero como que había esos silencios, eso de que nadie se animaba a acercarse a preguntarme, y era como esa atmósfera que uno siente, que sabe que no están de acuerdo con las elecciones que uno hizo, pero siempre están los pocos que dicen, hagas lo que hagas, sabes que me importa es que estés bien vos, que estés feliz, que te guste, y después lo otro, si quieres ser ingeniero, sé ingeniero, si quieres ser terapeuta, sé terapeuta, y si quieres ser lo que quieras. Y qué fundamental esto que estás contando, me parece como no un dato menor, porque esa aprobación, no sé si llamarlo aprobación, pero el acompañamiento, ¿no? Esto que vos decís de que te sacás el sombrero a tu papá, habíamos conversado con otra persona que entrevistamos donde se habían dado similitudes en el transgeneracional en la familia, donde no había habido un acompañamiento, una aprobación, y a él le había pasado un poco similar, ¿no? Y el sentir eso, ese permiso a ser feliz, hasta a veces desde estas lealtades que nosotros miramos, ese permiso a ser feliz no existe. Y seguramente eso fue fundamental, lo entiendo así, digamos, todo. Cuando vos decís me saco el sombrero, porque tal cual, ¿no? No privilegiar el éxito, o la pregunta sería, ¿dónde está el éxito? Si el éxito es el hijo feliz o el que hace lo que se supone que hay que hacer. Ahí está, exactamente. Yo reflexiono un poquito sobre lo que dijiste, ¿no? Esto de que al fin y al cabo, identificarnos con el ego, con esta personalidad, con el profesional, si querés en este caso, es quedarnos encasillados y limitar nuestro potencial, ¿no? Y el entendimiento de tu viejo al decirte esto, entender que somos un proceso de cambio constantemente y transformación, y esos 10 años habían sido 10 años para que te transformes en realidad, ¿no? Más allá de qué significaban como un título y en encasillarte en algo, eran 10 años para transformarte y poder conectarte con lo que realmente querés dar para ser feliz y hacer feliz a otros, ¿no? Muy bueno, muy bueno. No lo había visto, así como lo decís vos, y creo que es eso. Creo que lo estás poniendo en un nombre muy, muy adecuado. Es eso, fue una transformación. Una transformación que fue lo que me propulsó a llegar acá. Claro. Y eso es maravilloso. Yo te digo la verdad, en el caso de mi papá, bueno, él también estuvo trabajando en una empresa acá, en fábrica militar en Río Tercero, en Córdoba, y también trabajó 30 años, y un día dijo, me voy. Pero lo que pasa es que se fue cuando nosotros éramos chiquitos, a él también le decían, vos estás mal, fíjate, porque fíjate la crisis, igual que ahora, o sea, no cambió nada, Argentina lo quieren ahora. Entonces, el contexto de decir, nunca es el momento si te vas a poner a ver. Y él se hizo caso. Entonces yo dije, si en el fondo yo hice lo mismo que él, o sea, creo que también él me entendió mucho porque él terminó haciendo lo mismo. Se hizo caso a él y no a los miedos que tenían obviamente los otros, y que bueno, obviamente que después fue mucho mejor de lo que... ¡Qué genial! Fíjate que es un ejemplo de esto, ¿no? Decimos que nos enlazamos a los ancestros, también nos enlazamos generalmente, o buscamos de nuestras líneas esto de lo que nos está limitando, pero vos, de manera inconsciente quizás, te enlazaste con el potencial de tu viejo que había sido poder decir, y él todavía con más huevos, te diría, o sea, con más valor, tal cual, a los 30, tal cual, con 30 más años. Sí. Y Qué con genial. 3 hijos, a tirarse a la pileta con un riesgo de decir, che, todo el mundo le dice, che, pero vas a hacer eso, fíjate, quédate. Siempre todo tiende a la inercia a quedarte en el lugar que estás, en el estado en el que estás. Mal, pero acostumbrado. O sea, quédate acá, porque si te vas de acá, te vas de acá no sabes qué es lo que puede llegar a pasar, el peligro, ¿viste? Y bueno, después cuando va bien, después dicen, che, qué bien, qué visionario, la pegó.
No, lo que pasa es que, bueno, se siguió, se hizo caso. Claro, Y hay errores, hay aciertos, hay equivocaciones, siempre las va a haber, pero hoy, después de haber pasado, llegado a la otra orilla, digamos, ¿no? Haber pasado el río, haber llegado a la otra orilla, ¿qué sentís o qué conclusión podés sacar de todo lo que va sucediendo en este momento, en tu camino? Bueno, en este momento, lo que puedo decirte es que, primero que esto es algo de que uno está todo el tiempo, vamos a decirlo así, como iniciándose. Cada proyecto, cada vez que uno decide un taller, cada vez que uno decide un seminario, cada vez que uno decide empezar un curso de capacitación, es un iniciarse constantemente en algo para ir siempre, para ir más allá de donde uno está. Y que si uno realmente tiene la certeza, tiene la convicción de lo que está haciendo y está en coherencia, creo que esa fuerza es la que hace que no solamente uno pueda llegar a concretar eso, sino que también uno se convierte como un emanador, uno emana eso y termina atrayendo, y entonces termina atrayendo muchas cuestiones, contacto, gente que te contacta como nos contactamos nosotros, como gente que te llega a una sesión, alguien que te llama, una periodista o lo que fuera, pero empiezan a darse estas chispas, vamos a decirlo así, estas casualidades, que uno dice, bueno, dijeron algo a través del error y del aprendizaje. Creo que también reconceptualizar muchas veces esto de que decir el error es igual a una condena, porque culturalmente muchos nos han criado así, es decir, reconceptualizar el error como una oportunidad de aprender. Si uno se le presenta vestida de error la oportunidad de aprender y lo capitaliza, esto después, cuando se te presenta de nuevo, ya no es un error, porque ya lo capitalizó, y es más, es un aprendizaje que te va a permitir ir más allá, hacia nuevos errores, pero bueno, son nuevas oportunidades. Entonces uno ya le empieza a perder bastante el miedo a, uy, se me va mal, uy, que si esto, uy, que si lo otro, y esto es una oportunidad para seguir ajustando y aprendiendo puntos de vista y formas de encarar y de empezar ciertas cosas. Por eso es que creo que a mí personalmente, en mí, el miedo a equivocarme no lo tuve, porque creo que a tiempo, porque yo antes también siempre fui en mi estructura psíquica de mucha exigencia. Y me di cuenta de que en el fondo si no soy exitoso, no soy suficiente, y si no soy suficiente no me van a aceptar, me van a dejar afuera. Hay muchas creencias detrás de todo eso. Y en el fondo, cuando empecé a darme cuenta que el error es una oportunidad para ir más allá, para seguir aprendiendo y expandiéndome, bajó el estrés mucho y decir, bueno, estar atento, no estar con miedo, estar atento, alerta, a ver qué puedo aprender de esto y siempre yendo para el lado que uno quiere. Y empezar a ponerse porque uno cuando empieza esto tiene que empezar a ser ese padre de uno mismo en el sentido de ponerse a dónde voy a ir, qué resultado quiero, dónde estoy parado, por dónde voy a ir. Son todas cuestiones bastante paternas de estas funciones. Me encanta eso de cómo eliminar, siento como un mensaje de que sabiendo que todo lo que viene es una oportunidad, ya no hay a qué tener miedo, porque pensando a veces la vida puedo tomar como, si quiero, dos caminos, ¿no? La vida a mi favor, donde todo es aprendizaje, la vida en mi contra, donde están los errores, los fracasos, lo bueno y lo malo, y voy con ese juicio. Y la propuesta esta que yo saco, ¿no? De lo que nos estás contando, me parece como súper inspirador, porque muchos tenemos miedo al iniciar el cambio, pero sabiendo de que hay un otro que te cuenta y lo vive, que al fin y al cabo, si te va bien o te va mal, da lo mismo, porque es tu crecimiento, y dijiste esto de que por debajo está la certeza, ¿no? Y si pensamos por debajo como un cimiento, eso que te lleva y de ahí no te bajás, la certeza que te sostiene, y sabiendo que adelante solo hay oportunidades, me inspira y me imagino a las personas escuchando esto, haciendo un giro
Una persona que te escuche en esta entrevista y que diga, wow, o sea que este miedo que hoy siento porque tengo pensado que quizás me vaya mal, pero me estoy por aprender, no pasa nada. Creo que es maravilloso lo que acabas de decir, me encantó. Y mira, Flor, yo te digo, cuando uno tiene miedo, creo que hay algo que escuché el otro día que me sorprendió, que fue que Alejandro Magno, bueno, conocido, quien lo puede haber escuchado alguna vez, él decía de que cada vez que conquistaba ciudades y tenía que entrar por diferentes puertas, él se paraba y justamente por la puerta que más miedo le daba, iba a esa, porque sabía que ahí estaba garantizada la conquista. Y creo que como metáfora, cuando uno se siente en la vida ante el miedo, creo que esa es la oportunidad que tiene de realmente ir más allá y de hacerlo, más allá de que con miedo, sí, claro, con miedo, va a tener que hacer con miedo, ¿sí? Así que permitite sentirlo el miedo, permitite atravesarlo, pero sabe lo que ahí es donde está el límite tuyo. Por eso es que nuestro sistema, nuestro psiquismo, sí es donde está justamente lo que nos da miedo, lo que nos da vergüenza, lo que nos da el enojo, nos ofusca. Y bueno, prestemos atención. Yo hoy puedo decirte, y sí, después de todas estas experiencias que he pasado de salirme de un mundo, de entrar en otro, en decir, sí, muchas veces justamente ahí cuando más miedo tengo, y cuando ahí hay una oportunidad valiosa. Entonces, a ponerle el ojo. En vez de irme para el otro lado, ahí es donde más voy a ver y más voy a ir por ahí. Genial. Yo refuerzo, Gerardo, el tema de la abundancia. Lo voy a poner con esta palabra porque vos dijiste que empezaste a andar y naturalmente llegaban a vos, empiezan a llegar a vos oportunidades, personas, circunstancias, y desplegás todo tu potencial y además sos feliz, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos con Flor, la abundancia se manifiesta de muchas maneras y naturalmente cuando vamos detrás de nuestra intuición, de nuestro corazón, ¿no? Así lo entendí lo que dijiste. Sí, tal cual. Vos sabés que esto que decís vos de la abundancia se manifiesta de muchas maneras, yo no lo veía. Antes no lo veía porque uno, cuando sale esto, obviamente fue un salto muy brusco el que di, que quizás se podría haber dado de otra forma, sí, de miles de formas distintas. Bueno, yo lo di así. Y de ahí aprendo también, ¿sí? Y muchas veces uno persigue siempre la abundancia en el billetito, en la plata, y cuando uno se empieza a dar cuenta de esto que decís vos, te empezás a dar cuenta que está en otro lado reflejada la abundancia también. Está en una amistad, está en un colega, está en una oportunidad, ahí está la abundancia que se te presenta. Porque creo que la plata es un recipiente de algo, de energía, ¿sí? De valor. Y como recipiente, bueno, de un momento para otro puede llegar a tener mucho, todavía tener poco, pero lo importante es que uno realmente pueda generar todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando empecé a ver la abundancia desde otro lugar, uno empieza a decir, realmente he separado bastante la semilla, la planta de la paja, como dice, y de la paja del trigo, y decir, bueno, veo ahora realmente lo valioso y lo abundante y lo valioso que es el mundo que creo y que tengo en mi universo. Y si pudieras dar como recomendación en base a tu experiencia, acabas de decir que fue brusco, acabas de decir que había muchas maneras, dijiste la certeza, hablaste del miedo, creo que hay muchos para inspirar. Me reconozco una inspirada por tu actitud en aquel momento que nos conocimos. Y sí, claro. Totalmente. ¿Y qué le dirías, no? En ese momento, a una persona que esté dándose cuenta de que quiere hacer otra cosa, de que este trabajo le pesa. Hablaste también de que la carrera fue terminarla para sacarme un peso, y después toda esta transformación más allá de todo esto que transitaste. ¿Qué le dirías a alguien, además de todo lo que ya nos diste, como en un resumen, para poder hacer el cambio? Si yo
como conclusión, y si pudiese darlo como si me tuviese frente a mí de nuevo, algo que no, que ahora que hablando con ustedes, bien, si me tuviese frente a mí de nuevo, en ese momento de dar el salto, creo que por un lado, interrogaría realmente el desde dónde, como interrogaron conmigo, decir, bueno, a ver, ¿realmente lo querés porque estás huyendo o lo querés porque lo estás deseando? Porque estás huyendo de algo o lo estás deseando. Y esa pregunta creo que es muy fundamental. Y uno lleva una honestidad muy grande de uno con uno mismo. Y en base a eso, una vez que ya defina, ¿sí? Si realmente lo quisiera, yo sí lo quería, en ese momento, si me tienen que preguntar de nuevo, lo haría. Y la manera de hacerlo al cambio, también yo considero de que es una cuestión de tomar ciertos, saber en qué contexto está uno, en qué posición está uno, cuántos son los que están en función o dependiendo de uno, y en base a eso uno poder decir, bueno, siento que también lo puedo llegar a hacer más gradualmente, lo puedo ir soltando de a poco, lo puedo hacer a largo plazo, corto plazo, brusco. Yo lo hice, solté y directamente empecé otra cosa. Fue algo muy, muy, muy tajante. Fue como si me hubieran echado. O sea, si uno se pone a ver, fue lo mismo. Y creo que eso también está en uno, en la situación particular. Hay algo general y hay algo particular de cada uno. Decir, bueno, según la particularidad de cada uno, bueno, vos cómo lo harías. Pero creo que en el fondo lo que sí diría y sugiero es nunca se dejen de dirigir a lo que realmente están seguros que desean y que quieren lograr. Y hacerlo, dirigirse. No se queden quietos, no se queden esperando que le caiga la idea, que le venga la oportunidad. No, creo que hay que moverse y moverse y dirigirse siempre hacia lo que uno quiere. Y si te da miedo, bienvenido. Entonces, gracias miedo porque me está mostrando que ahí está la magia, atrás de esto. Genial, me encantó. Genial. Quedamos inspirados también nosotros, ¿no? Hacía mucho que no estábamos en contacto con vos y así personalmente, quizás virtualmente, pero personalmente, y te agradecemos enormemente tu generosidad, tus palabras, tus gestos, tu luz, ¿no? En esto de inspirar. No, soy yo el agradecido, chicos, por esta oportunidad que me dan ustedes. Para mí también es un placer hablar con ustedes, también verlos, charlar, tomar unos mates, comerse unas empanadas de allá. Sí. Así que bueno, ya seguramente lo vamos a hacer en algún momento, seguro. Ya nos vamos a volver a seguro, lo disfruté muchísimo. Sí, bueno, 1.000.000 de gracias y a seguir inspirando. Ya me inspiraste y que esto ruede e inspire a muchos más. Gerardo, antes de despedirnos, ¿dónde la gente te puede contactar? Sí. ¿Dónde te puede encontrar? ¿Redes sociales, página web? Sí, yo tengo redes sociales, que es el Facebook y por Instagram, es Gerardo Mastramico, así. Sí. Me pueden buscar, en Facebook está mi fanpage, donde publico todo lo que yo hago respecto a mi metodología, y en mi cuenta de Facebook también se publica, y ahí hay comentarios también de los dos, e Instagram, también Gerardo Mastramico. Y el teléfono, si quieren lo puedo dejar, lo dejo también, el WhatsApp es 3571 60 26 24. Ese es el número. Listo, va a quedar igual escrito abajo para que todo el mundo pueda ubicarte y conocer más sobre esto de psicobiología y todo lo que podés brindar en todo lo que venís aprendiendo. Muchísimas gracias, chicos. Un placer para mí. Un abrazo y muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Abrazo.